Tips para reducir los efectos del síndrome de ovario poliquístico. Mantén un peso saludable. Bajar de peso puede reducir los niveles de insulina y andrógenos, reduce el consumo de carbohidratos y realiza actividad física. Continuamos en este bloque de mesa de conclusiones con este interesante tema y nuestra gran invitada, la doctora Julia. Bueno, Julia, pues nos hablaste en el primer bloque sobre que ya en algunas ocasiones te llegan las pacientes con infertilidad, ¿no? Pero, ¿qué otras complicaciones podemos tener o te has encontrado tú en tu consulta día a día por síndrome de ovario poliquístico? Pues han sido muy variadas, desde el hecho de que llegue una paciente que no ha requerido, que no le han dado tratamiento y que ya no sea candidata a un tratamiento conservador y que tengamos que utilizar o hacer uso de lo que es la cirugía para poder recuperar ese ovario o poder restaurar ese ovario a un nivel funcional, que funcione adecuadamente. Aquel ovario que te mide más de 5 o 6 centímetros o que trae un quiste ya mayor a 6 centímetros, ya no va a ser un quiste o un ovario candidato a un tratamiento conservador, ya corre riesgo el que el ovario se tuerza, se truene, entonces tenemos que entrar a cirugía. ¿Qué complicaciones más frecuentes o más serias podemos llegar a tener? Es, por ejemplo, aquella embarazada que viene padeciendo un ovario poliquístico previo al embarazo, que por azares del destino tiene el ovario en aquel intento de querer estimularse, hay una ovulación y para empezar hay una deficiencia de progesterona. Vamos a tener desde amenazas de aborto tempranas en los primeros 3 meses. Algo más serio es que esa paciente va a tener predisposición a desarrollar una preeclampsia por el estrés oxidativo o el estado de inflamación que trae. Algo todavía que nos va a llevar más allá y que jamás nos hemos puesto a pensar es, obviamente, en las complicaciones maternas para una preeclampsia, pues a veces son devastadoras para mamá, una diabetes gestacional, y que ese bebé que ha estado expuesto a todo ese predominio inflamatorio, a toda esa desestabilidad hormonal, pues que probablemente va a ser un bebé que va a tener un mayor riesgo para tener problemas metabólicos y va a tener mayor predisposición para desarrollar diabetes en la etapa adulta, y que va a ser un bebé que a corto plazo en el nacimiento va a tener mayor incidencia de problemas respiratorios y maladaptativos en el periodo neonatal temprano. Ya si nos queremos ir más a futuro, pues entonces algo más devastador a largo plazo para esa paciente, pues puede ser un cáncer de endometrio o un cáncer de mama. Esta parte de la que hablamos en la entrevista anterior, Julia, en donde esta medicina preventiva, esta medicina funcional, en donde podemos orientar desde el punto de vista nutricional, pero sobre el punto de vista funcional ligado a medicina, donde medir ciertos patrones metabólicos, déficit enzimáticos, deficiencias de vitaminas o avitaminosis, que cada día se vuelve más un hábito clínico el estarlos midiendo y estar rankeando cómo va esa paciente, podrían ser el parteaguas, porque obviamente el ginecólogo vive un mundo endocrinológico primario que puede ser el parteaguas de estarle midiendo frecuentemente un perfil tiroideo, frecuentemente un perfil hepático, porque obviamente ese laboratorio llamado hígado nos da la pauta que ese comportamiento inflamatorio de ese hígado está teniendo una condición poco adaptativa al entorno hormonal que estamos viendo. ¿Cuáles podrían ser las mediciones primarias que una mujer debe tener en una consulta ginecológica de manera frecuente? Hablo específicamente de cuestiones funcionales primarias como vitaminas u otras hormonas. De básico debes de tener una química de 45 elementos. Para cualquier tipo de parteaguas, una biometría hemática, que nos estaría hablando ahí de deficiencias, la citometría o la forma de ser eritrocito, te estaría hablando de una forma muy primaria de alteraciones en el metabolismo de ácido fólico, de alteraciones en los procesos de vitamina de las del complejo B, desde la forma, desde la cantidad de plaquetas, desde el volumen, desde cuánta hemoglobina corpuscular tiene, te está hablando desde que ahí podemos tener una deficiencia primaria. Es una biometría hemática, una química sanguínea con pruebas de función hepática, un perfil ovárico al menos es básico de tenerlo cada año, un perfil tiroideo, y algo que es más frecuente y que tenemos que buscarlo, los niveles de vitamina D, la fracción sobre todo la 1,25 hidroxivitamina D, y tenemos que irnos ahora, después de todo lo que hemos vivido en los últimos 4 años, a buscar anticuerpos antitiroideos, porque ahorita hay epidemia
de casos de tiroiditis o procesos tiroideos o procesos ováricos con un trasfondo inmunológico. Entonces, al menos cada año, por salud, como un paquete básico, hay que estar evaluando los que acabo de mencionar. Ya si nos queremos ir un poquito más a fondo, agregando también niveles de insulina, que sea algo muy básico, medir cada año. Algo que podemos agregar, si nos queremos ir más especializados, pues algo que se llama homocisteína, ¿sí? La homocisteína nos va a dar muchos datos junto con el ácido úrico de salud a largo plazo en cuanto a salud cardiovascular, y lo cardiovascular va ligado a procesos ováricos, sobre todo procesos hormonales en la mujer. Algo muy sencillo, yo les digo, es bioquímica de consultorio. Midiendo niveles de homocisteína vamos a nosotros poder predecir desde un metabolismo hepático, vamos a poder predecir un daño renal a largo plazo, y aparte el que tú veas el filtrado de tu paciente, si tú ves homocisteína elevada, ácido úrico en una mujer arriba de 5, desde ahí tú sabes que esa paciente no va a marchar nada bien a corto o mediano plazo. Lo que la gente de repente entendíamos como una condición metabólica modificada en pacientes con estados proinflamatorios crónicos en hombres y mujeres, lo que conocimos mucho tiempo como síndrome X en el varón. Obviamente en la mujer estamos viendo un comportamiento atípico. Hablaste de algo muy importante, yo creo que vale mucho la pena entender que los que vivimos el pre-pandemia, trans-pandemia y post-pandemia, esta condición para los que vivimos un COVID, tuvimos un despertar de estados autoinmunológicos asociados, y la glándula tiroides y obviamente otras glándulas tuvieron condiciones atípicas en su comportamiento. Estamos viendo un sinfín de casos de condiciones de enfermedades tiroideas y de otras hormonas que se asociaron a respuestas tardías, si queremos verlo así, de pacientes que estuvimos expuestos a COVID, que generamos una condición de respuesta autoinmunitaria para agredir a nuestras propias glándulas. Por lo tanto, el comportamiento de marcadores de agresión a glándulas como la tiroides tuvieron un comportamiento atípico. Yo lo estoy viendo en la consulta, no sé si en tu experiencia lo estés viendo mayormente. Claro, realmente estamos viendo procesos de infertilidad a los 30 años de pacientes que habían llevado controles previos desde 5 o 6 años atrás conmigo, perfiles normales, y de buenas a primeras, doctora, me casé, quiero buscar embarazo, vamos a tomarte exámenes, falla ovárica, ¿sí? Ya no hay, la mandamos con el subespecialista en fertilidad, amiga, no hay nada que hacer, ¿sí? Estamos viendo casos muy drásticos, estamos viendo tiroiditis de Hashimoto como flores que brotan del campo en la lluvia. Realmente estamos viendo procesos muchísimo más complicados, a veces van por un problema, por ejemplo, soy uroginecóloga, por una cistitis, y realmente lo que estamos, si nos metemos a indagar, estamos viendo que trae de trasfondo un lupus. Entonces, todo esto, recordemos, como les menciono, somos un conjunto, todos estamos conectados. Si algo, a veces el ovario es el más chismoso del cuerpo, sí, en la mujer. Si no hay menstruación, es lo primero que te va a hacer al ginecólogo, probablemente ni un grano, probablemente ni que se te caiga el cabello, o que no duermas, o que estés subiendo de peso. Yo, lo que más me llega a consulta, o el motivo de consulta, doctora, no menstruo, o doctora, mi hija no menstrua. Entonces, probablemente siempre les digo, el ovario es el más chismoso del cuerpo, y si nosotros empezamos a indagar, realmente hay una incidencia de enfermedades autoinmunes o que llevan implicadas inmunidad después de la pandemia, pero le dimos la vuelta tremenda. Por eso, esa parte, ¿no, Anaí, que estamos viendo en los pacientes que se han dado como manifiesto, y hoy cada día vemos, y te veo haciendo estudios más de tiroides, porque hay más búsqueda en comportamientos atípicos hormonales. Sí, y bueno, ahorita me surgió la duda, los trastornos alimenticios, Julia, tan frecuentes que son en pacientes jóvenes, llámese anorexia, bulimia, ¿qué tan frecuente es que se presente un caso con síndrome de ovario poliquístico en tu consulta? Es muy frecuente, realmente la alimentación pues es la base de nuestro funcionamiento en general, las dietas deficientes o hipocalóricas. El ovario, a pesar, les digo, es irónico, porque también necesitamos glucosa para que esa tiroides funcione y para que ese ovario funcione. Un cuerpo o un trastorno alimenticio nos va a llevar a que nuestro cuerpo funcione en piloto automático y te va a dejar las funciones básicas mínimas para que ese cuerpo se mantenga alerta y sobreviva. Entonces, a veces, el que una mamá encuentre las toallas femeninas de su hija de un sinfín de meses, probablemente sea el indicio de que estamos teniendo un trastorno alimenticio. Y trastornos alimenticios me refiero a la sobreingesta y a la baja ingesta de aporte calórico. Llámese calorías, no solamente es carbohidrato, ¿no? Incluso dietas bajas en proteínas
van a ser nuestro mayor problema. Si nosotros empezamos a dejar de satanizar tanto al carbohidrato y a darle más importancia a la proteína, desde ahí vamos a darle un vuelco a todo nuestro proceso hormonal, y no solo hormonal, sino al proceso de envejecimiento glandular de nuestro cuerpo. Híjole, qué interesante, y cómo es tan importante el tener buenos hábitos alimenticios desde casa, ¿no? O sea, nosotras que tenemos pues 2 hijas, tratar de orientarlas, de llevarlas a una consulta con ginecólogo. Tienen 11 y 14 años y es, bueno, ¿por qué tan chiquitas las llevas? No, claro que sí, no me dejarás mentir. Digo, hay que llevarlas a una consulta ginecológica, que se les haga pues lo mínimo indispensable, su chequeo cada año desde temprana edad, y darles sobre todo esa cultura de prevención, ¿no, Julio? Que es lo que nosotros queremos con todos estos programas de cada semana, hacerles llegar a casa ese foquito de alerta para que ustedes estén al pendiente y hagan prevención desde casa. Porque entendemos que el ovario poliquístico se enfoca en algo que parecía primario, pero creo que nos desencadenó, así como tú lo dijiste, una flor tendida donde se convirtió en un ramo de flores, porque afecta de alguna manera, y que obviamente hablar de aspectos pre-pandemia, transpandemia y post-pandemia para los que lo vivimos de una perspectiva diferente, porque estamos llegando a un mundo clínico distinto. Vamos a ir a una sección con Lalo y con Giovanna sobre glosario de todo lo que se lo aquí. ¿Vamos? Vamos. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Bienvenidos al glosario médico. Lo que quisieron decir, lo que hoy han trabajado a lo largo de todo el programa la doctora Anaí Camacho, el doctor Julio Ramos y por supuesto nuestra invitada, la doctora Julia González. Me da mucho gusto saludar a Giovanna. Giovanna Tovar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida, Giovanna, y saludos por supuesto a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que justamente aquí está bien representada por Renata y en este caso por Giovanna. Vamos a platicar sobre algunos términos que se abordaron y que tienen que ver con el síndrome de ovario poliquístico. Y justo el primer término es este que acabo de compartirles. Y no es otra cosa, sino propiamente una cantidad algo considerable de hormonas o excesiva de hormonas y propiamente de quistes. Tenemos también las irregularidades menstruales. ¿Qué es esto? Pues son los cambios que se pueden dar en el ciclo menstrual de nosotras las mujeres, y esto se puede deber ya sea por estrés o por hormonas, etcétera. Otro de los términos que queremos compartir con ustedes es ovarios maduros, o también conocidos como óvulo en metafase 2. Y no es otra cosa, sino esos óvulos que son susceptibles de ser fecundados y en algún momento, por supuesto, de poder generar vida. Tenemos infertilidad, que es esta imposibilidad de conseguir un embarazo. Esto se puede clasificar a partir de que pasan 12 meses o más de que una pareja pues tiene relaciones sexuales y no consigue este embarazo. Y desafortunadamente esta situación se presenta mucho en la sociedad. Tenemos también la resistencia a la insulina, y esto se da propiamente cuando las células de músculos, de grasa e hígado no responden correctamente justo a la insulina y por lo tanto no pueden absorber la glucosa, y es una auténtica fiesta en el cuerpo. Y finalmente tenemos amenorrea, o como nosotros los médicos lo conocemos, pero más fácil es ausencia del periodo, y esto pues se puede dar por diferentes factores, y pues es esta falta del periodo. Y es justo esto, Giovanna, que acabas de hacer, lo que le da esencia a este concepto, a Torre Médica y a esta sección de traducir al español lo que los especialistas mencionan. Giovanna, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga excelente día, y recuerden, la siguiente semana nos vemos aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.